noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias, Señor. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre bendito, venimos ante ti, Señor, porque tenemos una necesidad importante. Tu palabra es verdad, Señor, y con tu palabra nos hablas, tu palabra nos enseñas, tu palabra nos ilumina, Señor. Háblanos en esta tarde, necesitamos escuchar tu voz. Que tu palabra, Señor, venga a edificar, a exhortar, a consolar, a traer vida, paz, bendición, de acuerdo a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sean tan amables de sentarse, hermanos. Fíjense que si se hace tiempo se hizo una encuesta de credibilidad. Y cuando se le preguntaba a la gente si tenían credibilidad o en quién creían, y se les daban muchas figuras, políticos, sacerdotes, maestros y así, pues nos dábamos cuenta que la credibilidad ha bajado mucho. Hay una desconfianza. La gente desconfía de invertir, no quiere gastar su dinero porque piensa que vendrá una crisis económica. El dólar está bajando impresionantemente, está a 17 pesos, ¿no? Un dólar. Y de repente la gente tiene una incertidumbre. Las estadísticas nos dicen que el 72% de las personas no tienen confianza en el gobierno, no tienen confianza en la política, no tienen confianza en las empresas privadas. Y entonces todo esto caos que ha habido en el mundo ha provocado una falta de confianza. Para muchos es difícil confiar en estos días. Escuché a un hombre que decía que no puede confiar en nadie, y en los de su familia confía el 50%. Imagínense. Santo Dios. Desconfiamos del mecánico que nos arregla el coche, porque pensamos quizás no nos está haciendo bien el presupuesto, quizás nos está robando, ¿no? Desconfiamos algunos desconfían del cónyuge, ¿no? De su esposa, de su esposo. Algunos piensan que le está siendo infiel, o que le está poniendo los cachos, como dicen allá en Colombia, o los cuernos aquí en México, ¿no? Algunos, nosotros no. Gracias a Dios que nuestra esposa es cristiana y temerosa del Señor. Algunos desconfían hasta de su sombra. Algunos desconfían hasta de sí mismos, ¿no? No confían en que puedan lograr proezas, no confían en que puedan alcanzar cosas. La gente tiene una epidemia de desconfianza en este 2026 impresionante. No sabe qué viene el 2026. No está confiado en voy a hacer, voy a comprar, voy a servir porque Dios está conmigo. No, vivimos en este tiempo de desconfianza. ¿Por qué? Porque hemos sufrido engaños, hemos sufrido mentiras, hemos sufrido traiciones, hemos sufrido desilusiones, y todo esto prepara el camino para que nosotros vivamos desconfiados.
¿Ha visto a una persona desconfiada? Inmediatamente se cierra, inmediatamente pone una barrera. Entonces, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Nos digo, bien, pero ¿por qué? ¿Por qué me saludas así? Qué triste es vivir en la desconfianza. Pero como dice Primera de México 4:7, la burra no era arisca, los palos la hicieron, ¿verdad? No era arisca, los palos la hicieron. Bueno, pero tenemos un pasaje, hermanos, en la Biblia, la cual nos habla de bastante confianza. Y es este de Mateo 14:22, donde acabamos de leer que el apóstol Pablo le dice a Jesús: Señor, si eres tú, ya está. ¿Y yo qué dije? Por eso digo que Pedro, nada más que están allá en la internet, nada más estamos viendo a ver si ponen atención, ¿no? Pedro, Pablo, ¿qué estás haciendo en la barca? Bájate de ahí, porque ahí va Pedro, ¿no? Bueno, entonces Pedro tiene bastante confianza en el Señor, porque para Pedro es, si es el Señor es garantía, ¿no? Es como para los gringos, el handicap, el handyman o el handyman mexicano. Ya cuando el gringo allá ve que viene el handyman, el mexicano, dice, ya está arreglado. El mexicano lo va a arreglar, no sé cómo, pero lo va a arreglar, ¿no? Él se está jalando los pelos y todo, pero una vez que ve que viene el maestro mexicano, ya está, tiene esa confianza. Pedro tenía esa confianza. Es como cuando estamos aquí y cómo vamos a adornar y qué vamos a hacer, y ya vemos que llega la hermana y ve, ya está. Si vienes a hacer un dibujo y no sabes, y llega la hermana Shalom y dices, ya está. Si hay una fuga en la casa, ¿no? Y así. Bueno, yo creo que Pedro nunca en su vida había imaginado que algún día llegaría tan lejos, que algún día iba a poder caminar sobre el agua. Jesús le podía haber preparado de muchas cosas, adiestrado de muchas cosas. Jesús le hubiera enseñado a predicar, a sanar enfermos, ¿no? A contestar preguntas difíciles, a poner en aprietos a los fariseos. Pero dentro de su carpeta, no creo que hubiera estado el se me olvidaba, ponle allí, aprender a caminar sobre el mar. No creo, porque ese no era su ministerio. El ministerio de Pedro no era caminar sobre el mar. Nunca se lo imaginó. Así como para nosotros, hermanos, hay cosas que Dios va a hacer con nosotros que nunca nos imaginamos. Mire, usted ve aquí al grupo de hermanitos que tocan, ¿verdad? Y cantan. Y a lo mejor nunca se lo imaginaron en su vida. Pero ahí están, intentando, echándole ganas, ¿no? Y quizá nunca en su vida se imaginaron predicar y predican. A otros nunca se imaginaron dar clases y les dan. El asunto es que lo debemos de hacer con temor de Dios. Todo lo que hagamos debe ser con temor de Dios, para Dios. No hacerlo porque yo no sé, sí, yo hago. No, tenemos que hacerlo para el Señor, amén. Entonces, les decía, vamos a hablar de algunas características de personas que se atreven a caminar sobre el mar, ¿no? Algunas características, no sé cuántas me lleve, por eso ya no voy a decir el número que traje, ¿no? Algunas características de las personas que se atreven a andar sobre el mar. Andar sobre el mar es imposible, solamente porque Dios lo hace posible. Entonces significa que las cosas que tú vas a hacer no es por tu capacidad, no es porque tú tengas talento, no es porque tú tengas carisma, porque tengas fuerza, porque seas muy inteligente, sino porque Dios está contigo. Yo nunca pensé, pastor, que iba a caminar sobre el mar. Y otro puede decir, yo nunca pensé, pastor, que iba a poder vencer el vicio. Nunca pensé, pastor, que iba a cambiar mi carácter. Nunca pensé, pastor, que iba a poder salir de la deuda. Nunca pensé. Y así. Pero con Dios haremos proezas. Entonces, hablar de caminar sobre el agua me refiero a que debemos de tener confianza en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia de creer y de confiar?
Algunos ya se las he platicado, pero como otros son nuevos, lo voy a platicar otra vez. ¿Okay? ¿Sabe cuál es la diferencia entre creer y confiar? Que confiar implica compromiso. ¿Cómo es eso? Bueno, en Canadá y Estados Unidos hay una frontera, y en un área de la frontera hay unas famosísimas cataratas que se llaman las cataratas de Niágara. ¿Sí? Es donde viene el agua y hay una caída libre de más de 20 metros. De frontera a frontera el agua cae, y hasta una frontera allá y una frontera acá. Entonces había un equilibrista famosísimo y pusieron un cable de un extremo de las cataratas al otro extremo, y este hombre podía ir y regresar sin caerse a pesar del viento, porque era un equilibrista profesional, ¿no? Ya lo estamos captando aquí. Ahora imagínate que tú estás atrás en la fila y en la bola viendo cómo este hombre va a pasar, y de repente dice: ¿saben qué? Ahora lo haré más difícil, voy a pasar con una carretilla. Y usted, wow, bravo. Y usted está justo atrás, el hombre agarra ¿cómo se llama? La carretilla, sube la llanta en el cable, y antes de que suba el pie, voltea y te pregunta a ti que estás atrás de él. Ya te lo estás imaginando, ¿no? Y te pregunta: oye, ¿crees que puedo pasar? ¿Usted qué va a responder? Sí, eres el mejor del mundo. Ah, ok, excelente. Y luego vuelve a empuñar la carretilla y intenta subir el pie, pero antes voltea y te dice: oye, ¿y confías en mí? Y usted dice: sí, ya fuiste y viniste. Pues si confías en mí, súbete a la carretilla y vamos y crucemos. Entonces ya no es lo mismo decir creo que puedes a confío en que puedes, ¿verdad que no? Porque confiar implica que me estoy comprometiendo. Yo confío en Dios, pues aguántate, espéralo, porque Él no hace las cosas como nosotros pensamos, ¿no? Señor, tan fácil es que hicieras esto, hicieras lo otro, ¿no? Él lo hace como Él quiere, cuando quiere y de la forma que Él quiere. Entonces, eso es aprender a confiar en Dios. Confía en Dios en cuanto a tu futuro. Confía en Dios en cuanto a tus decisiones. Confía en Dios en cuanto a tu trabajo. Confía en Dios en la crianza de tus hijos. Enséñales a tus hijos a amar a Dios, que conozcan a Dios, que no vengan a la iglesia por obligación, pero si no quieren venir, como quiera, tráetelos, ¿no? Pero ese no es el propósito, sino que vengan. Ay, otra vez la iglesia, papá. Claro, hijo, tenemos comida, tienes que comer, estamos pagando la escuela, mira la ropa que tienes, todo lo ha dado Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y que empiecen a ver a Dios de otra forma y no como una obligación. Entonces, hermanos, este pasaje que estamos viendo sigue después de que Jesús alimentó a 5,000 personas. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que imagínense cuántas personas alimentó Jesús. Pues mínimo, dijo máximo, ¿verdad? Jesús les da de comer, los lleva a él a un lugar apartado donde no hay tiendas, donde no hay nada, y entonces le dice a los discípulos: estamos en una escuela, ¿no? Sí, órale, súbete a predicar. Órale, canta, echa tu devocional, habla a la gente, invítale, vamos al hospital a que evangelices. Y estamos así, ¿no? El Señor nos llama, les dice: denles de comer. Oh, ¿de dónde? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y ahí están todos. Y no falta el hermano, ¿no?, que tiene una capacidad sináptica rápida, y se acerca a Andrés y le dice: bueno, Señor, pues nadie trae comida, pero este chavo trae una caja feliz. Él trae aquí 5 panes y 2 peces. Esto es lo que hay. Porque Andrés
creía en el poder de Jesús. Andrés estuvo presente cuando la pesca milagrosa. Andrés dijo: no, a mí no me la hacen. O sea, yo soy pescador experimentado. Si a Pedro se le olvida, a mí no se me olvida cuando Jesús hizo que la red casi se rompiera de peces, ¿no? Y con esa confianza Andrés lleva al niñito. Jesús da gracias, parte el pan, parte los peces y le dice: denles de comer. Y entonces comen esas 10,000 o 15,000 o 20,000 personas, niños, mujeres y hombres, y todavía aparte sobra. Entonces el Señor le dice a los discípulos, después de que repartieron lo que sobró y todo, entonces los manda y les dice: vamos al otro lado del mar, crucen en la barca, yo ahorita los alcanzo, ¿no? Como si fuera más rápido darle la vuelta así al mar caminando que atravesarlo así en la barca. Pero ellos ni preguntaron. Yo hubiera preguntado: oye, Señor, ¿y cómo nos vas a alcanzar? ¿Te va a empezar un caballo? ¿Cómo te va, no? Pero ellos no preguntaron. Así que entonces el Señor los despide, ellos se van. El Señor se va al monte a orar. Y ya como a las 2, 3 de la mañana se viene. Y como el camino más corto entre una orilla y otra orilla es una línea recta, pues el Señor atraviesa caminando el agua. Y estos están allí, están tratando de remar, porque dice que había una tempestad impresionante en el mar. Y ellos estaban espantados, pero se espantaron más cuando ven a un fantasma, ¿no? Porque ellos gritaron: ¡un fantasma! ¿Qué nos va a hacer? ¿Nos va a comer? ¿O qué pasa? Y entonces el Señor les dice: soy yo. Y Pedro entonces voltea y dice: si tú eres Jesús, aunque tú ordenes, yo camino sobre el mar. A ver, ordena. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro, tan osado, tan intrépido, se avienta. O sea, yo sí no me hubiera aventado. ¿Usted sí? Y Pedro se avienta. Y los discípulos lo están viendo. Y Pedro echa el brinco. Y ¡zas! Queda de pie. Y todos se quedan viendo unos a otros. ¿Ya viste? ¿Y Pedro? Y empieza a caminar hacia el maestro. Después ya conocen la historia, ¿no? Pedro se ahogó. Bueno, no se ahogó, pero Pedro se andaba ahogando. Entonces, para Pedro todavía había estado en un bote. Nunca había salido del bote a caminar sobre el mar. Se le ocurrió ese día. ¿Por qué? Porque Jesús lo había llamado. Bueno, entonces cuando él está caminando, le falta la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú estés en un proyecto y el proyecto lleva su tiempo, puede flaquear nuestra fe. Es que yo le dije al Señor, y mira, estoy haciendo, pero en vez de ver que las cosas avanzan, parece que las cosas retroceden, y entonces la duda se asoma, ¿no? Dudamos de cosas y la fe cae. ¿Cuántos se acuerdan que oramos aquí en la iglesia para que la gente se encontrara dinero? Hasta se puede encontrar dinero, ¿no? ¿No se acuerdan ya? ¿Sí se acuerdan? Oramos por los que iban a poner la alforja. Algunos que pusieron miles. Estamos impactados. No había visto esa cantidad. Otros pusimos, yo le dije a mis niños, al Marucho, 50 pesos a la semana por lo menos, para que pongas 200 al mes. No sé cómo se lleva con 50 o 100 pesos. Y ahorita veo a los otros y no le dije a los otros, nomás le dije al Marucho, ¿no? Y entonces les dije: vamos a orar para que Dios les supla, les bendiga.
y si es posible hasta se encuentren dinero. ¿Tampoco no? Pues no estoy para contarlo, ni usted está para saberlo. Pero una de las hermanitas de aquí de la iglesia iba caminando hacia la leche y vio un rollo así, envuelto de allí. Pero dijo, no creo que sea dinero. Y lo miró, y nadie lo había mirado de las que iban con ella a la leche. Y no lo agarró. Y cuando venían de regreso, ¿qué creen? Ya no estaba en el rollo. Y yo le dije, hermana, pero si aunque sea por pura curiosidad lo agarran, ¿no? Saber si qué trae eso allí, ¿no? ¿A poco no, hermana Marta? Por pura curiosidad, pues no lo agarró. Le faltó la fe. Es el primer testimonio que escuchamos, pero no se logró. Esperemos que usted tenga más fe, ¿verdad? Porque sin fe no hay café. Ahora, esto es importante. A la gente le incomoda caminar en zapatos nuevos. Si usted quiere caminar sobre el mar, es un camino que no ha caminado. Si usted quiere avanzar de nivel, es un calzado que no ha traído. Y a la mayoría de nosotros nos gustan más los zapatos viejos. Los zapatos usados, pues. ¿Por qué? Porque ya están amoldados. Porque están más cómodos que el zapato nuevo, ¿poco no? Entonces, si usted quiere salir de la barca número 1, esté dispuesto a amoldar nuevos zapatos. Deje de pensar como pensaba antes. Deje de actuar como actuaba antes. Deje de creer como creía antes. Y atrévase a creer que para Dios todo es posible. Que Dios sí puede hacerte encontrar dinero. Que Dios sí puede multiplicarte lo que tienes en la cuenta de banco. Que Dios de verdad puede mandarte un depósito, así como testificó la otra vez la hermanita. Lo puede hacer. No es porque te lo merezcas, es porque Él es fiel. Entonces tienes que aprender a calzar zapatos nuevos. Deja de pensar como antes. El que quiere lograr cosas nuevas haciendo cosas viejas, haciendo las mismas cosas, pero quiere lograr resultados nuevos, pues se le llama ingenuo, para no decir otra cosa, ¿no? Si siempre estás haciendo lo mismo, ¿cómo quieres tener resultados diferentes? Atrévete a creerle al Señor, atrévete a tomar desafíos, atrévete a tomar retos, atrévete a esperar, Señor, quizá hoy es el día que me vas a bendecir. Yo estuve ahí haciendo un presupuesto para un trabajo. Querían un trabajo bonito de encino y un rejado de madera de encino. Y me dijeron, fíjate que quiero que hagas algo así, pero yo no entendía qué querían. Y para zafarme, le dije a algunos, oye, hay un trabajo. Y bueno, fue un amigo mío a ver el trabajo. Le explicaron y él tomó su incensario, tomó sus cuentas y llegó y dijo, ¿sabes qué? Le dio el presupuesto al arquitecto, yo no escuché. El arquitecto había cotizado con otro carpintero y bueno, ya me hizo el comentario, oye, ¿cuánto crees que tu cuate me iba a cobrar por este trabajo? Y le dije, pues no sé. Dice, 150,000, masiva. Yo dije, pues ¿qué van a hacer aquí? Pues lo que te dije. Es que la verdad no te entendí bien, a ver, explícame. Y ya me explicó lo que era. Y dice, y hay otro que anda en 76, algo así, la mitad, pues. Y dije, pues 76, pues si lo hago también, como no, pues no es tanto.
Y yo tenía la esperanza de que nos hiciéramos ese trabajo, ¿no? Porque así ya había ¿cómo se puede decir? Un capital que te puede entrar, pues, así en conjunto. Y ahí estoy. Le hice el presupuesto. Oye, y si le quitamos aquí, oye, y si le quitamos acá, oye, y si lo haces de madera de pino, oye, y si así se fue. Hasta que lo único que voy a hacer es un cajón, haga de cuenta un cuadro así de madera de 17 centímetros de alto, así un cajón, por un 80, por 90, así. Haga de cuenta nada más 4 tablas, pues. Y adentro de esas 4 tablas, un marquito así, cuadrado, donde van a pegar tela. Salieron con esas cosas. Bueno, pero yo sé que tú vas a bendecirme. Yo sé que tú eres fiel y eres bueno. Y espero. ¿Cuántos ya empezaron a orar? Señor, bendíceme. Diga, Señor, yo sé que tú todos los días haces grandes cosas. Las grandes cosas que suceden en este planeta no son producto de la habilidad humana, sino de tu voluntad. Y todos los días tú haces grandes cosas. Úsame, Señor, para hacer una. Úsame, aquí estoy. ¿No? Yo no quiero que cuando llegue al cielo me digas, oye, ¿por qué no hiciste grandes cosas? Porque yo ahí estaba todos los días. Pero atrévete a que el Señor te use. Atrévete a hablar, atrévete a opinar, atrévete. Ahora, son las 4 de la mañana, están en la barca y de repente alguien de los discípulos nota a una persona que viene caminando sobre el agua. Primero lo ve, luego la incredulidad, no creo que sea alguien, ¿cómo va a venir alguien? Pero cuando su vista se aclara y ve que sí viene alguien, entonces grita, un fantasma. Porque ¿qué hacía Jesús caminando sobre el agua pues a esas horas también? ¿No? Uno está entretenido en su negocio, en su trabajo, en su oración, en su lectura bíblica, y Él te sorprenderá, Él vendrá, Él te tocará y Él te hablará. Pero también la Biblia dice que Jesús quería adelantárseles a ellos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Los discípulos estaban en un gran aprieto. Los discípulos estaban batallando con las olas, con el mar. Y Marcos dice que Jesús tenía toda la apariencia como si Él hubiera querido pasar de largo. Eso lo dice el Marcos en su evangelio. O sea, Jesús quería llegar antes que ellos al otro lado. Digo, ¿para qué si ya estaba en la barca? Pues se iba con ellos, ¿no? Porque Jesús no piensa como nosotros, Jesús no actúa como nosotros, Jesús no habla como nosotros y Jesús no siente como nosotros. Esa es la diferencia. Deja de pensar en tus excusas, deja de pensar en tus limitaciones, deja de pensar en tus pecados, deja de pensar en cosas que no son las que piensa el Señor. El Señor puede usar a quien sea. Estaba hablando con unas hijas de un hermano que falleció hace unos 2 días. Pastor, me acuerdo cuando usted fue a orar al hospital, a las 11 de la noche fui a orar al hospital. Y mi papá no podía orinar, pastor, cuando se acuerda. Y yo la verdad es que ya ni me acordaba. Y se acuerda que le dije que no podía orar y usted oró por él y cuando estaba orando, ¡fiu!, nos mojó. Sí, ya me acordé, le dije, ya me acordé, de hecho no. Y entonces empezaban a pensar así como que Dios lo usa a usted, pastor, Dios lo es. Porque oré por él y le di una palabra, el Señor me dijo, no va a morir, va a salir y después lo voy a llamar. Y le di la palabra, hermano, no va a morir aquí, no se preocupe, se va a levantar, se va a ir, después de tiempo Dios lo va a llamar. Los médicos, él estaba ahí muriéndose de cáncer. Y los médicos lo revisaron y no encontraron cáncer. Lo dieron de alta y se fue a su casa. Y yo le dije, pastor, es que usted, yo le dije, mira, Dios iba a hacer algo con tu padre. Yo fui y Dios me usó a mí.
Pero si hubiera ido otro pastor, también lo hubiera usado a él. Porque Dios usa a quien Él quiere. No dice la Biblia que una asna le habló a un profeta. Dios usó una asna, Dios usó una burra, que no nos pueda usar a nosotros, ¿no? Voltee con el que tiene a un lado y le te habla. Usted puede usar. Entonces, hermanos, Dios no piensa como nosotros. Vemos en la Biblia situaciones así. Por ejemplo, Moisés en Génesis 3, en Éxodo 3, Moisés se encuentra frente a una zarza. Moisés ve que la zarza está ardiendo, dice: es normal, es desierto, los granos están a todo lo que da, la zarza toda seca, es normal que se queme. Y sigue viendo sus ovejas. Pasa un rato y vuelve a ver a la zarza. Todavía no se quema, normal, ha de estar muy grande la zarza. Y sigue con sus ovejas, hasta que le llama la atención y dice: voy a ver por qué esa zarza no se quema, ¿no? Y entonces él va, por curiosidad, se acercó a ver porque la zarza no se consumía, y algo estaba a punto de acontecer en la vida de Moisés que iba a cambiar para siempre la vida de 2 millones de personas en Egipto. Pero ¿cómo lo llamó Dios? Con una zarza ardiendo. ¿No era más fácil que temblara el cielo? Que la voz de Dios se escuchara: Moisés. ¿Qué pasó, Señor? No era más fácil. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Yo quería que me dieran ese trabajo de 75,000 pesos. No se pudo ahorita. Vamos a ver al rato, ¿no? Elías, en 1 de Reyes capítulo 19, Elías el profeta se había escapado, cansado de batallar. Escuchó que Jezabel lo quería matar y se fue a Oreb y se escondió en una cueva. Y entonces allí en la cueva dice que había un viento recio, un terremoto, un fuego, y cada vez pensaba: ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y resulta que no fue hasta que vino un silbo apacible cuando estaba en la presencia. ¿Dónde está la hermana Martina? Acá. Ella está orando por su hijo. Bueno, está orando por sus hijos, ¿no? Y quiere que su hijo venga. Y el otro día vino, ¿no? Ya viene. Quizá era el terremoto, quizá era el fuego, ¿no? Quizá era el viento recio, pero allí no estaba el Señor, hasta el viento pasivo. Esperemos en Dios, Él va a obrar. Él sabrá cómo hacer. No, es que no reconocí al hijo de la hermana bien, no lo ubico bien, pero el día de ayer que estábamos aquí, el culto de jóvenes que estaba aquí, y yo salí para ir, me pasó un muchacho, y cuando pasa se quita la gorra y luego al pasar se la vuelve a poner. O sea, la reverencia. ¿Quién dijo que esto es una iglesia? Pero Dios está haciendo algo. Es que no sé si era el hijo de la hermana, no me acuerdo. Pero bueno, quisiéramos que estuviera en el terremoto, que estuviera en el fuego, que las piedras se estremecieran, que Dios hiciera milagros, ¿no? Pero Dios obra como Él quiere. Así que todas las circunstancias que Dios utiliza o te va a utilizar para hablarte e invitarte a salir de la barca, no van a ser las que tú esperas. Es decir, quizás sea una vuelta de 180 grados lo que Dios use para hacerte salir de la barca. Pero una vez que tú aprendes a confiar en Dios, vas a avanzar un nivel más. Cuando mi esposa y yo nos íbamos a ir a la frontera, teníamos que irnos a la frontera por parte del Señor. Yo ya había hablado con el Señor tiempo atrás y entendí en mi corazón: este es el tiempo. Y entonces mi esposa me dijo: pídele al Señor que te confirme. Y yo volteé y le dije: no necesito que me confirme, yo ya sé que nos tenemos que ir. Pero dile al Señor que te confirme. Le dije: es que, hermana Laura, otra vez,
Porque si siento que le pido confirmación, voy a dar un paso atrás en mi fe, porque yo estoy seguro que Dios me habló. La que no estaba segura era ella. Entonces le dije al Señor: mira, Señor, tú me diste a tu hija por esposa y tu hija no quiere ir, así que háblale tú o no nos vamos. Y ya que la agarra el Señor y le da su ensalmada, y entonces le dice: ahora sí, vámonos, mijo. Ándale pues, amor. ¿Sí o no? Confió porque escuchó la voz que le dijo: sí, échate a las aguas. Si te hundes, yo te saco. Y ella entendió, escuchó la voz como Pedro: Señor, di la palabra y yo voy. Y el Señor le dijo: ven. La hermana Pati estaba esperando que el Señor le diera la palabra: Señor, ¿sí nos vamos a Tamaulipas? Y el Señor le dijo: sí, ven. Y nos fuimos. Entonces, hermanos, aprende a confiar en Dios. Atrévete a salir de la barca. 2026, no sabemos qué le vendrá al mundo, pero tenemos un Dios que ha vencido al mundo. Y tomados de su mano, llegaremos al otro lado. Así que esta palabra, pues este caso me tocó darla muy corta, porque ya son las 8:05, y continuamos la siguiente vez. Ponte de pie, vamos a orar.